Gloria a Dios. Bueno, ya estamos preparados para meditar la palabra del Señor. Amén. Los que nos quedamos, hoy ya salieron los jóvenes, los niños a sus clases, pero los que estamos aquí también estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. Y voy a leer versos 13 y 14. Hace un momento cantábamos, Yeshua viene ya. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús viene, va a venir y va a regresar nuevamente? Él vino por primera vez y estamos esperando su venida. Dice así la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vamos a hablar de esto, la esperanza que tenemos de la vida eterna. Y en estos días, yo creo que a lo mejor algunos están esperando que se hablen de Día de los Muertos, o que si debemos o no celebrar, qué tiene que ver. Y bueno, no somos ajenos a todas estas festividades que se dan, ¿verdad? Día de Muertos, Halloween, Noche de Brujas, bueno, etcétera. Pero también no quisiera darle mucha importancia. Sí voy a hablar algo de esto, pero no quiero darle mucha importancia, porque yo creo que a estas alturas sabemos que no tienen ninguna relación con el cristianismo. Si alguien piensa que tiene algo que ver con el cristianismo, pues estamos equivocados. La Biblia automáticamente la reprueba estas festividades. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo que el miércoles, y es un punto que quiero retomar. El miércoles compartíamos la manera que debemos agradar a Dios y el propósito que tenía Dios para nosotros, ¿verdad? Y se acuerda que el miércoles dijimos, el propósito de Dios es nuestra santificación. Y muy rápido vimos un punto. ¿Cuál es la motivación o la razón para vivir en esa santidad, buscando esa santificación? Y era esto que acabamos de leer, la esperanza que tenemos de la venida de Jesucristo, tanto en el capítulo 3, verso 13 y al final, en el capítulo 5, verso 23 nos habla, dice, estén preparados, estén santificados, esperando la venida de Jesucristo. Entonces, lo que trataremos de ver en este día es qué pasará cuando Cristo venga. O sea, ¿por qué esperamos esa venida de Jesucristo? ¿En qué va a afectar? ¿En qué nos va a afectar a nosotros cuando Cristo venga? ¿Sí? ¿Y cómo debe afectar esa venida de Jesucristo a nuestra vida presente? Pero también voy a ver si tiene alguna relación esa esperanza que tenemos de vida eterna en Jesucristo con las festividades de estos días de muertos. Entonces le invito a que oremos, que preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Señor, en esta hora nos acercamos a ti. Queremos pedir, oh Dios, tu Espíritu Santo, que esté redarguyendo nuestra mente, que esté escudriñando nuestro corazón, nuestra mente, y que hable tu Espíritu, tu palabra esté hablando a nuestras vidas, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra penetrando en nuestra mente, que discierna los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero también queremos nosotros disponer nuestro corazón como una tierra que pueda dar fruto, como una tierra fértil, que al caer tu palabra pueda dar fruto. Señor, gracias te damos y abrimos nuestro oído a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar a ver este pasaje que acabamos de leer, quiero
que pensemos en dos conceptos que debemos como cristianos quitar de nuestra mente. Y uno es el pensamiento muy antiguo de las religiones de la naturaleza, así se le conoce, ¿no? Las religiones de la naturaleza que están fundadas en las cosas naturales, la naturaleza, el sol, las estrellas, los árboles, etcétera, que son las religiones ancestrales, ¿no? Ajá. Usted ve cualquier cultura antigua, ¿en qué basaban su religión, su creencia? En estas cosas, en la naturaleza, adorar al sol, adorar los árboles, adorar la luna, las estrellas, los animales, etcétera. Pero entonces, ¿cuál era el concepto que ellos tenían acerca de la naturaleza? Que todo era un flujo, un ciclo que se repetía constantemente, ¿sí? O sea, un ser vivo tiene un ciclo y vuelve a regresar a ese ciclo. Y todo lo que tuviera alguna forma individual, o sea, que no perteneciera a este ciclo, iba a llegar el momento que iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque no puede haber un ciclo, ¿no? Si no pertenece a ese ciclo. Entonces, esto se daba mucho y se dio, y usted lo sabe, el culto a la fertilidad, sobre todo en Mesopotamia, en Canaán, en Asia, mucho el culto a la fertilidad. Pero no somos ajenos también aquí. ¿A qué se adoraba? Al dios del maíz, al dios de la lluvia, que eran cultos a la fertilidad. E incluía también el culto a la muerte, ¿sí? Como parte de ese ciclo natural. Incluía el culto a la muerte y a la naturaleza. Por ejemplo, aquí en América, en el norte, ¿cómo le llamaban a su Dios? ¿O a qué es lo que adoran las tribus indígenas del norte, de Norteamérica, de Estados Unidos? ¿Cómo le dicen? La madre tierra, ¿no? Hacia el sur, no sé si ha escuchado la Pachamama que le dicen, ¿no? Y si no, búsquelo ahí, la Pachamama, que es lo mismo, la madre tierra, la madre naturaleza. Esto no tiene nada que ver con el Dios que nos habla la Biblia. Este pensamiento de las religiones de la naturaleza debemos quitarlo. Y otro pensamiento es el pensamiento materialista, que tampoco tiene que ver nada con lo que nos habla la Biblia, que esto sí lo conocemos, el evolucionismo y lo que llamaríamos cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? No es lo mismo que la ciencia, pero el cientificismo es el pensamiento que ponen a la ciencia como única norma para medir lo que es verdadero. O sea, si la ciencia lo puede comprobar, es verdadero. Y eso es lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Pero ¿la ciencia será la única norma para determinar lo que es real y verdadero? Si dice que sí, entonces la ciencia ¿cómo puede comprobar, por ejemplo, nuestros sentimientos? El amor, el odio, la paz. ¿Usted lo puede meter en una probeta y hacer un experimento y comprobarlo? No. ¿Pero es real? El amor que usted tiene por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su madre, por su padre, ¿es real? Sí, pero no se puede comprobar científicamente. Entonces, el cientificismo lo que hace es poner a la ciencia como norma de todo. Y esto no es posible, ¿sí? No se puede. Para ellos lo único real es la materia. Sin embargo, piense usted un poquito en las teorías de las científicas. ¿De dónde viene la materia? Según ellos, viene de la nada, ¿no? De repente, ¡pum!, explotó y ya estaba el universo, ¿ok? Y algún día también todo ese material, ¿qué va a pasar? Desaparece. Ahora, si pensamos en esto, pensemos, ¿qué esperanza queda para nosotros? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Qué sentido tiene la vida? Si viene de la nada y se convierte en nada,
¿Qué sentido tiene la vida? Ninguno. ¿Y por qué entonces estoy viendo estos dos pensamientos? Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que se celebra hoy en día? Ajá. La muerte, el culto a la muerte, el culto al oculto, ajá, a la violencia. ¿Los disfraces de qué son? Personas sociópatas, sádicos, asesinos seriales. Y entre más sea terrorífico, entre más sangriento, es mejor. Entonces, ¿no será un culto a la violencia y a la muerte? Sí. ¿Pero por qué? ¿Quiénes son los que celebran estas fiestas? ¿No son los que dicen que están celebrando las costumbres de nuestros antepasados? ¿De nuestros ancestros? La religión maya, azteca, todas ellas celebraban la muerte. Entonces eso es lo que estamos celebrando. ¿Y esas religiones qué dijimos que eran? Las religiones de la naturaleza, que ven a la muerte como este ciclo de la naturaleza. Es más, usted va a decir, no, muchos católicos celebran también este Día de Muertos. Sí, muchos católicos. Pero incluso oficialmente la Iglesia Católica no acepta estas fiestas como cristianas. Ajá. He escuchado a algunos sacerdotes que dicen, bueno, pero si le dan otro sentido, posiblemente sí. Pero oficialmente la Iglesia, aún la Iglesia Católica, no la acepta como cristiana. Menos nosotros, cristianos, que la aceptemos como cristiana. Y por otro lado, resulta irónico, pero usted vea, los que más celebran esto, dicen, es que yo no pienso en nada espiritual. Ajá. Yo no estoy pensando en nada espiritual, no estoy adorando a nada. O sea, los materialistas, el otro pensamiento materialista. Ajá. Y vea, ¿quiénes son los que están en esas fiestas? Los que no creen en Dios, los que no creen en nada. Dicen, pero vamos a celebrar Halloween, es padre, pero ¿para qué lo usan? Para tomar, para drogarse, etcétera. Ajá. Grupos también irónicamente homosexuales, lesbianas, LGTB, X, Y y Z y no sé qué otras letras, todos esos grupos celebrando esto, a la muerte. Es más, podrían decir soy ateo, pero incluso en esto muestran la necesidad que tienen de creer en algo, Aunque ellos digan que no es nada espiritual, pero ellos están celebrando cuestiones espirituales. Ajá. Aunque mal enfocadas, pero cuestiones espirituales. Pero fíjese, consciente o inconscientemente prefieren creer y adorar a la muerte y no a la vida y a Dios. Prefieren adorar a la muerte. Ahora, no se diga también el capitalismo, aquí se mete. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el que aprovecha toda ocasión para imponernos una necesidad de celebrar algo. Ajá. Es una bonita, y entonces, es una bonita celebración y hay que celebrarlo. ¿Y qué hay que hacer? Pues comprar cosas, consumir, disfraces, fiestas, etcétera. El capitalismo ahí, o sea, el materialismo. Y nos imponen la necesidad de celebrar algo, claro, mientras que no sea celebrar al Dios verdadero. Ajá. Porque ahí no entra eso, con el fin de que hacer negocio. Pero entonces creo que estos pensamientos, y sobre todo el materialismo, es lo que Pablo dice aquí en el versículo 13. No quiero que ustedes, hermanos, ignoren acerca de los que duermen, ¿sí? Para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos en esas religiones de la naturaleza, no hay esperanza, porque finalmente dejo de existir y me vuelvo parte de algún otro ser. Es más, algunos piensan que van a reencarnar, pero el ser, yo, dejo de existir. Ajá. Y si creo en el materialismo, no tengo ninguna esperanza. Y por eso Pablo dice, no quiero que sean como estos que no tienen una esperanza.
Porque nosotros tenemos una esperanza en un Dios vivo y tenemos una esperanza de que nuestra vida es eterna en Él. No dejaremos de existir. Hay un predicador que se llama Andrés Spiker, no sé si así se pronuncia, pero él resumía en 4 cosas que se celebran ahora. No las voy a ver, nada más voy a no mencionarlas. Él decía recordar a los muertos. Bueno, ¿eso tendrá algo de malo? No, porque uno recuerda a los familiares que han partido, ¿sí? Pero lo que dice después es, ¿qué hacen? Oran por los difuntos, incluso oran a los difuntos. Algunos piensan, mi familiar que ya murió, ahora es mi ángel de la guarda, me está ayudando y le pido a esta persona que interceda a Dios por mí. Esto no enseña la Biblia. No podemos estar orando a ellos. Y otros dicen, bueno, voy a orar para que Dios, si no fue buena persona, pues lo saque de algún lugar del purgatorio o del Hades o de no sé dónde, algún lugar de espera. Tampoco la Biblia enseña esto. Lo que hicimos en vida es lo que va a determinar nuestro destino. ¿Cuál es el pensamiento de ahora, del Día de los Muertos? Es más, unas películas muy famosas, ¿no? De niños. Coco, ¿no? ¿Qué piensan? Que los muertos regresan, ¿no? Les ponen ofrenda, ¿para qué? Para que vengan a comer, a convivir. Y entonces, los que creen en esto, la esperanza es que cuando yo me muera, pues me preparen lo que a mí me gustaba, un molito o unas enchiladas o no sé, y ahí me la pongo y venga a comer. ¿Esa es nuestra esperanza cuando muramos? ¡Qué pobre esperanza! Y hasta no podría yo decir, qué miserable esperanza. Si estoy pensando nuevamente en la comida física. Pero eso es lo que piensan, ¿no? Que van a venir y van a estar conviviendo con sus muertos. Y claro, la Biblia reprueba todo esto. No voy a dar las citas, porque sí hay muchas citas, pero no es el tema al que quería llegar. Lo que quiero ver ahorita y primero, antes que nada, ver un contraste. La muerte y la vida. Nosotros tenemos una esperanza de la vida eterna. ¿Qué tiene que ver la muerte con eso? Algunos dirán, no. Hasta como adoran a la muerte literalmente, le llaman la Santa Muerte, ¿no? Y es su Dios. Pero recordemos que la muerte vino como consecuencia de ¿qué, hermano? Del pecado. La primera vez que la Biblia menciona en Génesis 1:17 a la muerte es en relación al pecado. Cuando le dice al hombre, no comas de este fruto, no peques, porque el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. La muerte viene como consecuencia del pecado. Usted se sabe Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si estamos celebrando la muerte, ¿qué estamos celebrando? El pecado. Si estamos adorando a la muerte, ¿qué estamos adorando? Al pecado. Entonces la muerte, y es más, en 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De dónde vino el pecado? De Satanás. El primer ser que pecó fue Satanás. E indujo al hombre a pecar. Entonces, ¿a qué está ligado la muerte? Al pecado y a Satanás. Usted entonces piense si es correcto como cristianos celebrar estas cosas. Pero ahora veamos la vida. Dios es vida. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué hizo? Sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y entonces el ser humano o el hombre fue un ser viviente. En Génesis 2:7. Bueno, pero a raíz del pecado, ¿qué entró? La muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios?
¿Dejó al hombre ahí? No. Envió al Mesías y en Isaías 53 explica esto, ¿no? Sí, ha leído Isaías 53. El pecado, la carga, la enfermedad, todo sobre Cristo. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó la deuda que nosotros merecíamos. Primera de Pedro también 2:24 dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Él llevó todo ese pecado, toda esa muerte. Entonces, ¿qué es lo que vino Jesús a quitar? La muerte, aquello que nos separaba de Dios como consecuencia del pecado. Bueno, voy a leer 1 Timoteo 1:10, dice, pero que ahora ha sido manifestada, hablando de la vida, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que quitó Jesús? La muerte. ¿Y qué sacó? La vida, la luz y la vida. Ok. Quiero enfatizar esto. El postrer enemigo que será destruido, dice 1 Corintios 15:26, es la muerte. La muerte, entonces, ¿cómo está diciendo que es un enemigo de Dios? Pienses entonces, ¿qué compatibilidad hay? Que vengo acá el domingo a adorar a Dios y mañana, el día de muertos, hago un altar para la muerte. Si es enemigo de Dios, ¿es algo lógico? No, donde le busque, no es nada lógico. Pero bueno, Apocalipsis 20:14 dice el final de esto. O sea, dice lo que nos decía 1 Corintios 15, que el enemigo que será destruido es la muerte. En Apocalipsis 20:14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ¿cuál es el destino del Hades, la muerte, incluso de Satanás? También lo dice ahí Apocalipsis, el lago de fuego. Ok, entonces no hay compatibilidad, hermano, entre la vida y la muerte. No es algo que podamos decir. Ahora, no estoy diciendo que no vayamos a morir físicamente, pero ahorita es lo que vamos a ver precisamente, lo que dice Tesalonicenses, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 30, Dios le dice al pueblo, mira, yo pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Escoge. Te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice Dios, yo te aconsejo que escojas la vida. Y es lo que nos está hablando el día de hoy. Entonces, Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, murió, y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Vamos ahí al capítulo 4 de Tesalonicenses. Vuelvo a retomar desde el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. O sea, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza, que según ellos están gozando en sus fiestas, pero no tienen esperanza. No, ustedes deben estar gozosos, porque dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Y quiénes son estos que durmieron en él? Los que murieron creyendo en Jesucristo. Cuando Jesús regrese, nos está dando una certeza. Jesús va a regresar, pero también cuando Él regrese va a traer a todos aquellos que han muerto en Cristo. Y enfatizo, a los que han muerto en Cristo. En Hebreos 11:40 hay una cita que yo creo que tiene que ver con esto, que dice, en Nueva Traducción Viviente, dice así: Dios no tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos, hablando de los que habían muerto antes, no llegaran a la perfección sin nosotros.
O sea, y es lo que quiero que vayamos viendo. En esta venida de Jesucristo, dice que Dios va a traer a los que durmieron, a los que murieron en Él. Y después más adelante va a decir que nosotros nos uniremos. Y es lo que dice Hebreos, que Dios no quiere perfeccionar a ellos o a nosotros independientemente, sino que nos va a perfeccionar a todos juntos. Cuando Cristo se manifieste. Entonces, ¿creemos que Jesús va a regresar, hermanos? ¿Creemos que Jesús murió? ¿Y creemos que Jesús resucitó? ¿Creemos que Jesús regresará? ¿Y qué va a pasar cuando Él regrese? Dice que va a traer a los que durmieron en Él. Pero Segunda de Tesalonicenses dice que cuando Cristo venga, va a venir con todos sus ángeles. Y aquí dice que va a venir con todos los que murieron, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Debemos pensar, ¿a qué se refiere? ¿Jesús viene con los ángeles o con los cristianos que murieron antes? Y es lo que quiero, un punto bien importante es que entendamos lo que la Biblia habla cuando Cristo se manifieste. Han escuchado esta expresión, ¿verdad? Cuando Cristo se manifieste, y cuando usa esa expresión, ¿a qué está hablando? Cuando Cristo venga por segunda vez. Es un término que dice que Cristo vendrá, que Cristo aparecerá, que Cristo se manifestará, que Cristo se revelará. Muchas citas, no las voy a decir todas porque si no me tardaría mucho, pero dice por ejemplo 1 Corintios 1:17, esperando la manifestación de Jesucristo. Entonces, esperando la manifestación está hablando de su segunda venida. Pero 1 Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿ahí de qué está hablando? De su primera venida. Entonces, manifestar, ¿qué quiere decir? O revelar, ¿qué quiere decir? Creo que se va a entender mejor cuando diga revelar. Revelar es algo que está oculto y entonces se deja ver, ¿no? Cuando revela una fotografía, ¿no? Está ahí la imagen, pero se revela y entonces se puede ver. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, ¿es cuando empezó a existir Jesús? No. Él ya era desde el principio. Él ya estaba. ¿Pero qué hizo? Se manifestó. Lo pudimos ver. Ahora, la segunda venida de Cristo, ¿cómo va a ser? Y usted dice, bueno. Y es cuando empiezan los conflictos, ¿no? ¿Por qué? ¿Creemos que Jesús está aquí, hermano? Entonces, ¿no va a venir? ¿Ya está? Entonces, ¿ya está exacto, se va a manifestar. Él ya está. Cuando entonces la Biblia habla de revelar, de manifestarse, es que se va a dar a conocer. O sea, lo vamos a poder ahora sí ver, pero Él ya está. Dios es omnipresente. Es algo que está oculto y se va a ver, ¿sí? Se va a revelar. Y entonces usa estas expresiones. En 1 Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Entonces cuando dice la vida fue manifestada, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Y entonces les predicamos la vida eterna. Y él dice, la vida estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero no es que no estuviera. Entonces debemos tener en claro esto. ¿Por qué? Porque aquí entra un conflicto en nuestra mente. Nosotros pensamos en las cosas materiales, lo que vemos, lo que palpamos. Pero hay un mundo y hay un ámbito espiritual donde está Dios. Eso no lo vemos ahorita, pero es real y está ahí. Y lo que está diciendo entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo y cuando hablamos del fin de todas las cosas, es que ya no va a haber separación entre este ámbito que estamos y el ámbito celestial. O más bien nosotros entraremos
en ese ámbito celestial y podremos entonces disfrutar de esa gloria de Dios. Debemos pensar entonces, cuando habla de traer con Él, ¿a qué se refiere? Si dijimos que cuando Jesús venga, cuando Jesús se manifieste, va a traer a los que durmieron en Él. Y el manifestar es que se dé a conocer, que lo podamos ver, que aparezca. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que va a traer a los muertos, a los que durmieron en Él? Que se va a ver también entonces la realidad de ellos, ¿sí? Y esto es algo bien importante, que ellos también se van a revelar juntamente con Jesucristo. Ajá. De hecho, muchos podrían creer que esta manifestar o de que podremos ver a nuestros seres queridos que han partido, podría ser una buena motivación para buscar a Dios, ¿no? Ya que cuando Cristo venga, entonces voy a poder ver a mi padre que falleció. Todos podríamos ver al pastor Octavio que falleció, al hermano Silvestre, al hermano Toño, algún ser querido, algún amigo, a un hijo. ¿Por qué? Porque van a estar ahí. Sí, ciertamente, los que aceptaron a Jesucristo, los que le recibieron como su Señor, los que vivieron en su voluntad, estarán ahí. Pero ¿eso será la motivación para buscar a Dios? Hace rato platicaba con los jóvenes de la alabanza. Muchos dicen sí, pero usted sabe que cuando vea a su esposo, a su esposa, a su hijo, ¿no lo va a ver como su hijo, como su esposa, como su esposo? Les decía, usted va a ver ahí al ser, a su ser más querido, y que extraña tanto, pero también va a ver a lo mejor a aquella persona como que no lo soportaba tanto y que también recibió al Señor. ¿Y cómo los va a ver? Iguales. ¿Sí? Y Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa mujer que le dijeron, tuvo 7 maridos, ¿cuál va a ser su marido? No, allá no se van a dar en casamiento. No es que va a estar con el que quiso más de los 7, no. Ya no va a haber eso de que, es mi esposo, es mi esposa. Entonces sí es algo que debemos decir, gracias al Señor, porque ahí los vamos a ver, nos vamos a gozar con ellos. Pero esa no sería mi motivación para buscar de Dios. No. Algo bien importante. Me voy a saltar unos versos. Bueno, no, leo el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, hermanos, que vivimos, y esto lo dice Pablo, dando a entender que él o los que leían podían ser parte de estos que todavía iban a estar vivos cuando Cristo regresara, pero no, también murieron físicamente. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no iremos adelante. Ellos van a ir primero. Porque el Señor mismo, y aquí eso es algo bien tremendo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué digo que eso es bien importante? Porque nos está dando una certeza, y esta figura de la trompeta desde el Antiguo Testamento era, tocaban la trompeta y declaraban algo, ya sea una victoria o un llamado para la guerra, pero en este caso está diciendo, se terminó la lucha, se terminó la batalla y hemos triunfado. Pero nos da una certeza, es como un regimiento, unos soldados. Tocan la trompeta y todos saben que están ahí y están listos, preparados, ¿no? Entonces, de esta manera el Señor va a determinar. Cuando determine hasta aquí, se acabó. Pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, verso 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor. Bueno, estaremos siempre con el Señor. Qué tremendo, ¿no? Resucitarán ellos primero, pero después nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, ahora, ¿a qué se refiere esto? Y este sería el único verso que, viéndolo de una manera, podría entenderse lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Cuando estuvimos meditando Apocalipsis, yo le dije, cuando di la introducción, busque en todo Apocalipsis algún texto que hable del rapto de la iglesia, como en el concepto que tienen una corriente que se llama dispensacionalistas. Que es, ¿cuál es esa? Y usted lo ha visto en películas, y es la más común. Cuando Cristo venga, los que creen en Cristo desaparecen de la tierra, dejan su ropa dobladita. Bueno, así se veía en la película, ¿no? Dejan su ropa dobladita y ellos desaparecen y se van a las nubes. Pero en todo Apocalipsis usted no encontró ni uno, porque nadie me dijo. Yo le dije, si lo encuentra, hermano, venga y dígame, aquí en Apocalipsis dice. Y no hay. Este sería el único verso que posiblemente podríamos interpretarlo de esa manera. Pero vamos viendo si a eso se refiere, que va a existir ese rapto material. Nosotros seremos arrebatados. Dicen los dispensacionalistas que después vienen 7 años de tribulación. Pero la tribulación ha estado desde el principio de la iglesia. Dicen que va a haber 7 años de tribulación. Después viene Cristo y reina 1000 años literales aquí en la tierra. Pero Cristo empezó a reinar desde que Jesús vino. Y ya el reino milenial ya es presente. Ya lo estamos viviendo. Ahora, va a decir, entonces tú no crees en que Cristo venga. No, sí creo. La Biblia lo dice. Y es mi esperanza. Y qué bueno que yo lo viera en vida. Desearíamos, pero no sé si va a ser en este tiempo. Algunos dicen, sí, las señales, ¿cuáles señales? Eso es otro tema, pero ¿cuáles señales? Las guerras y todo han estado, los que vivieron en el siglo pasado, vivimos en el siglo pasado, terribles guerras mundiales, que podríamos decir ya Cristo viene en ese siglo. Es más, algunos se atrevieron a decir que en el año 2000 venía. No estoy diciendo que no venga. No estoy diciendo, algunos podrían decir, es que no creen. No, por supuesto que creo en esa venida. Vamos viendo. Nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Cuando Cristo venga, nuestra vida entonces, dice Colosenses 3:4, dice así, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Se acuerda que le dije, cuando Cristo venga, qué se va a manifestar también? Los que durmieron. Pero nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados. En otro pasaje dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Juan, en primera de Juan, capítulo 3, también dice, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, lo que vemos ahorita no es lo que vamos a hacer. Pero cuando Cristo se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Algo bien importante, hermano, que quiero que comprendamos es que nuestra resurrección no es únicamente física, no es únicamente espiritual, sino la Biblia nos da que tendremos un cuerpo. Será una resurrección física con un cuerpo glorificado. Ya no este cuerpo, ya no. Será un cuerpo glorificado. ¿Sí? Por eso dice aquí lo que leímos.
seremos arrebatados. Entonces, ¿a qué se refiere esto con arrebatados? Si usted busca también, entonces acontecerá el rapto de la iglesia. En la Biblia no va a mencionar nada de esto, ¿no? Rapto como tal. Lo único es esto, arrebatados. ¿Pero qué quiere decir arrebatados? Quiere decir que, entonces, como los que dicen que físicamente seremos transportados a las nubes, a estas nubes que están aquí, físicas. No. Y dice, pero ahí dice, recibirán en las nubes, en el aire. ¿Qué es la nube, hermano? ¿Qué es la nube? Estas nubes de agua que están arriba en la Biblia. ¿Qué es la nube? La presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Cierto o no? Entonces cuando dice seremos arrebatados en las nubes, ¿qué está diciendo? Entraremos en esa gloria de Dios. Entonces, lo que le dije hace rato, la realidad espiritual será abierto delante de nosotros. Eso no se explica únicamente con que yo vaya y me suba a un avión y puedo llegar a las nubes. Pero lo vas a hacer sin avión. No, sigue siendo algo material y físico. Está hablando de una realidad espiritual, de un ámbito que ahorita no tenemos entrada, aunque está ahí, todavía está velado. Está diciendo seremos arrebatados a esa gloria de Dios. Dice, pero dice en el aire. Sí. ¿Qué es el aire? ¿No está simbolizando lo mismo? ¿Recuerda quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el príncipe de la potestad del aire, dice. ¿Y a qué se refiere con la potestad del aire? Ese ámbito espiritual donde se mueve. Pero ahí está diciendo aquí, cuando dice, entonces recibiremos al Señor en el aire. ¿Qué está diciendo? Ya Satanás no va a tener dominio aún en ese ámbito espiritual porque ya está derrotado, ya ha sido quitado, ya ha sido juzgado. Y ahora el Señor es el que está reinando plenamente aún en ese ámbito donde Satanás se movía. Y dice, pero queda todavía la palabra arrebatado. Arrebatado quiere decir que, ¿qué es arrebatado? Tomar para sí. De hecho, una traducción de esa palabra, ahí está traducido arrebatado, pero otra traducción, porque la palabra que usa es harpazo, es apoderarse. Entonces Dios se apoderará de nosotros, nos llevará a su gloria y estaremos con Él para siempre. Esta misma palabra es la que ocupa en Apocalipsis 12 cuando habla de la mujer y el dragón, que la mujer tiene un hijo y que su hijo, hablando del Mesías, fue arrebatado para Dios y para su gloria. ¿Está diciendo que fue raptado? No, está diciendo que fue tomado para su gloria. Y en muchas citas, hermano, varias citas. No tengo aquí tiempo para ver todas las citas. Pero a lo que se refiere ese arrebatado es que entonces somos tomados para estar en la gloria y en la presencia de Dios, en la nube de Dios. Entonces, hermanos, concluyo. 3 cosas que van a suceder en ese día cuando Cristo venga, cuando Jesucristo se revele. Nos tomará, y es lo que dice aquí, los que habremos quedado nos tomará. Imagínense, estamos así. Y entonces de repente Cristo se manifiesta. Nuestros ojos espirituales se abren y tenemos entrada a ese ámbito celestial que por más que leamos en la Biblia las imágenes que nos presenta y como podríamos imaginarnos, créame que no tiene nada que ver con, o sea, más bien no llega a reflejar lo que va a ser. Esa es nuestra esperanza, hermano. Si alguien me dice, no, tú estás limitando el poder de Dios con el rapto. No, hermano, al contrario. Yo veo en el rapto una limitación del poder de Dios. Yo lo que estoy viendo en lo que nos habla la Biblia es esa transformación en un abrir y cerrar de ojo y estamos con el Señor en su gloria.
A lo mejor ahorita está padeciendo, le duele acá, siente carga, le duele la espalda, siente angustia, está deprimido. ¿Qué va a pasar con todo eso? Adiós. Se acabó. Ajá. Seremos transformados, hermano. Viviremos con Él. Este cuerpo, dice en 2 Corintios 5, este cuerpo, aunque se deshiciera este cuerpo, sabemos que tenemos un cuerpo en el cielo, un tabernáculo, un cuerpo glorificado que Dios nos ha preparado. Entonces, cuando nos habla que seremos manifestados con Él, ¿qué está diciendo? Entonces se revelará también el cuerpo que ya está, que ya tenemos en Dios, pero que aún no lo vemos físicamente. Entonces, ¿el poder de Dios es pequeño? Yo sé que usted está diciendo, ¿cómo va a ser? Pues nos quedamos con la misma, porque ¿cómo va a ser ese momento, hermano? Simplemente puedo decir algo glorioso, que ni siquiera podemos imaginarnos. Entonces, comparando esto con lo que ahora se celebra en estos días, ¿qué es esto que se celebra? Nada que ver, hermano. Ellos celebran la muerte, la violencia. Cristo lo que nos está dando es vida y paz. Ese día se va a perfeccionar la obra, haciéndonos a la imagen de Cristo. Si usted dice, ¿cuándo yo voy a ser como Cristo? Ese día seremos como Cristo, a su imagen. Será perfeccionada esa obra. Esta es nuestra esperanza, hermano. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. Cuando Él regrese, seremos transformados y estaremos con Él por siempre. Un cuerpo glorificado, no ya un cuerpo corruptible como este, no. Los que hemos creído en Él, si le hemos aceptado, si vivimos en su voluntad, de hecho vivir en su voluntad es nuestra vida. Entonces, dice Pablo, conoceremos como fui conocido, lo que es en parte se acabará. Veremos a Jesús tal como es. Y esto es lo que Juan en el capítulo 17, verso 3 dice, esto es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo plenamente. Esto es la vida. No es únicamente no morir. Tú podrías no morir eternamente y sería algo terrible y angustioso. Piénselo. Pero estar con Dios, eso es la vida eterna y la paz. Oremos. Padre, gracias, oh Dios. Nuestra mente no logra comprender esa obra que tú realizarás, pero es una certeza, es una seguridad plena que tenemos, que cuando Cristo sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados, se revelará esa gloria en nosotros. Padre, esperamos esa venida. Y como termina Apocalipsis diciendo las palabras de Jesús, diciendo, he aquí, vengo en breve, nosotros oramos, sí, Señor, ven, tómanos, arrebátanos para tu gloria. Señor, queremos entrar en esa gloria tuya. Oh Dios, gracias te damos por esa esperanza que tenemos, esa esperanza que nos has dado de la vida. Nosotros no celebramos la muerte, no celebramos la violencia, celebramos la vida y celebramos la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da. Gracias, oh Dios, por tu Espíritu en nosotros, porque ese Espíritu es el que nos va a vivificar este cuerpo mortal que tenemos y nos transformará a la gloria tuya, a la gloria de Jesucristo. Gracias por hacernos parte
de esta bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.